un asiento vacío, un avión que nunca llegó a destino, y una vida que, desde ese día, ya no volvió a ser la misma. En 1978, Facundo Cabral no subió al vuelo que debía tomar. Perdió una conexión. Viajó más tarde. Ese pequeño retraso lo dejó con vida. En ese avión iban su pareja y su hija de apenas 1 año. No hubo sobrevivientes. Años después, Cabral contaría que esa pregunta lo acompañó durante décadas. ¿Por qué él no estaba en ese avión? Muchos conocen su música. Pocos conocen lo que vino después. Un periodo del que él mismo habló como el más difícil de su vida. Cambios físicos, silencio, retiro y una búsqueda profunda de sentido que casi nadie imaginaba. Pero esa tragedia no fue el comienzo de su dolor. Fue apenas otro capítulo. Para entender quién fue realmente Facundo Cabral, hay que retroceder mucho más. Hasta un lugar donde todo empezó mal. Desde el primer día. Para comprender por qué aquel asiento vacío marcó tanto la vida de Facundo Cabral, es necesario retroceder mucho más atrás. Mucho antes de los escenarios, antes de la fama, incluso antes de que él pudiera pronunciar una sola palabra. Porque la historia de Cabral no empieza con una canción, sino con una ausencia. Su padre se fue un día antes de que él naciera. No es una metáfora. No es una exageración narrativa. Según los relatos que el propio Facundo compartiría décadas más tarde, su padre abandonó el hogar dejando a su madre embarazada, sin recursos y con 7 hijos pequeños. Al regresar a casa, ella encontró el silencio. No solo se había ido el hombre, también se había llevado los muebles, la ropa, los objetos básicos, incluso la máquina de coser con la que ella trabajaba. Aquella máquina no era un objeto más. Era su medio de subsistencia. Y perderla significaba algo muy concreto. No había forma de ganar dinero. Al día siguiente, ocurrió otro hecho que marcaría el destino de toda la familia. El abuelo paterno tomó una decisión tajante. Echó a la mujer embarazada y a los niños a la calle. Facundo Cabral nació literalmente en una calle de La Plata. No como símbolo poético, como hecho. Este detalle no suele aparecer en los resúmenes rápidos de su vida, pero explica muchas cosas. Porque desde el primer día, la supervivencia no fue una opción, fue una obligación. Durante años, su madre, Sara, recorrió pueblos y regiones del sur de Argentina buscando trabajo. Cosía cuando podía, limpiaba casas, cuidaba niños ajenos, viajaba con sus hijos de un lugar a otro. Sin estabilidad, sin protección. En un país donde una mujer sola era vista más como un problema que como una víctima. Según los recuerdos que Facundo relataría más adelante, esa etapa estuvo marcada por el frío, el hambre y el silencio. Un silencio que, en su caso, era literal. No habló hasta los 9 años. Mientras tanto, 4 de sus hermanos murieron. No de una sola vez, uno tras otro. Por enfermedades que no pudieron tratarse, por desnutrición, por condiciones extremas. Facundo los vio morir siendo todavía un niño. Y no podía decir nada, no podía pedir ayuda, no podía expresar lo que sentía. Años después, cuando ya era adulto, describía esa etapa sin dramatizarla, pero con una frase que se repetiría en distintas entrevistas. Había aprendido muy temprano que la vida no explicaba nada. Esa infancia no terminó de forma repentina. Se fue transformando lentamente en otra cosa. En una rabia contenida, en una energía que no encontraba salida. Cuando finalmente la familia logró cierta estabilidad gracias a un trabajo conseguido tras un encuentro inesperado con el poder político, algo cambió. Pero no necesariamente para mejor. La seguridad material llegó, pero las heridas seguían abiertas. Facundo comenzó a tener problemas de conducta, a beber muy joven, a meterse en peleas, a frecuentar ambientes difíciles. No porque quisiera destruirse, como a veces se afirma de forma simplista, sino porque, según sus propias palabras, no sabía qué hacer con todo lo que llevaba dentro. A los 14 años fue enviado a un reformatorio, un lugar diseñado más para castigar que para comprender. Allí, la violencia era parte del día a día, y Facundo respondió como sabía, con más violencia.
Sin embargo, en ese espacio apareció una figura clave, un sacerdote jesuita que, según relataría Cabral más tarde, fue la primera persona que no lo miró como un problema, sino como alguien que podía aprender algo nuevo. Ese sacerdote lo asignó a la biblioteca. El detalle es importante, porque Facundo no sabía leer. Era completamente analfabeto. Tenía 14 años y nunca había ido a la escuela. Lo que siguió no fue un milagro inmediato. Fue un proceso lento. Letras, sílabas, palabras, frases, días de frustración, días de rabia, días de querer abandonar. Pero algo empezó a cambiar. Facundo descubriría más tarde que las palabras podían hacer algo que los golpes no hacían. Podían ordenar el caos. Podían explicar lo que no sabía nombrar. En apenas 3 años, completó la educación básica. Leyó de todo: poesía, filosofía, historia, y empezó a escribir. No para publicar, para sobrevivir. Ese periodo marcaría el inicio de una relación profunda con el lenguaje. Una relación que, más adelante, definiría toda su obra. Porque para Cabral, las palabras no eran adornos. Eran herramientas. Cuando salió del reformatorio, no salió convertido en artista. Salió con una guitarra y con una pregunta abierta. ¿Qué hacer con todo lo aprendido? Durante años vagó. Cantó en bares, en hoteles, en plazas. Usó seudónimos. Fracasó muchas veces. Sus primeras grabaciones no tuvieron éxito. Pasó desapercibido durante mucho tiempo. Hasta que una canción cambió todo. No soy de aquí ni soy de allá. 5 palabras, nada más, pero suficientes para que miles de personas se sintieran reflejadas. La canción no hablaba de política ni de tragedias concretas. Hablaba de no pertenecer, de estar siempre de paso, de no tener raíces claras. El éxito llegó. Los escenarios se llenaron. Las giras se multiplicaron. Pero, según él mismo contaba, su forma de vivir no cambió demasiado. No acumulaba bienes. No tenía una casa fija. Dormía en hoteles. Regalaba premios. Se definía como un vagabundo de primera clase. Mientras tanto, en Argentina, el clima político se volvía cada vez más tenso. Sus canciones empezaron a ser vistas como incómodas. Fue incluido en listas negras. Sus presentaciones se cancelaron. Y finalmente tomó una decisión que muchos artistas de su generación tuvieron que tomar: irse. El exilio no fue un viaje romántico. Fue una huida. Un nuevo desarraigo. México se convirtió en su refugio. Allí pudo cantar sin censura. Allí siguió escribiendo. Allí conoció a personas que marcarían su vida. Y fue allí donde ocurrió algo que nadie esperaba. Un encuentro casual. Una conversación directa. Una relación que no seguía reglas tradicionales. Y, poco después, una noticia que cambiaría su vida cuando ya tenía 40 años. Facundo Cabral iba a ser padre. Esa etapa suele contarse de forma breve, pero es imposible entender lo que ocurrió después sin detenerse ahí. Porque, según él mismo confesó, nunca se había imaginado en ese rol. Nunca había tenido un padre presente. No sabía cómo se hacía. Y, sin embargo, algo se despertó. Ese descubrimiento, esa nueva forma de amor, duró poco tiempo. Muy poco. Y aquí es donde la historia vuelve a acercarse peligrosamente a ese asiento vacío del que hablamos al principio. Porque lo que ocurrió después no solo fue una tragedia aérea, fue un punto de quiebre del que Facundo hablaría durante el resto de su vida. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Conocías esta parte de su historia antes de llegar a este punto? ¿O es la primera vez que la escuchas? Si este relato te está atrapando, dale like al video y suscríbete al canal. Eso nos permite seguir contando historias completas, sin recortes, sin titulares engañosos. Porque en la parte 2 vamos a entrar en el momento que dividió su vida en dos. El vuelo que no tomó, la llamada que lo cambió todo, y el periodo del que casi nunca se habla con detalle. Y te aseguro algo, lo que vino después no fue silencio. Fue una transformación que muy pocos imaginaron. Y entonces llegó ese día. El día que, según Facundo Cabral contaría más tarde, dividió su vida en un antes y un después, aunque nada en su historia fuera realmente lineal. Era 1978. Facundo debía tomar un vuelo junto a su pareja y su hija,
una niña de apenas 1 año. El plan era simple: un trayecto más, un reencuentro más, una escena cotidiana en la vida de alguien que pasaba gran parte del tiempo viajando. Sin embargo, algo mínimo ocurrió. Perdió una conexión en Boston. No hubo discusiones. No hubo presagios. Según relataría después, solo dijo una frase breve por teléfono: que ellas siguieran, que él llegaría más tarde, en otro vuelo. Ese detalle es importante, porque muchas versiones posteriores intentaron cargar ese momento de dramatismo excesivo, pero en sus propias palabras, no fue así. Fue una decisión práctica. Un retraso. Nada más. El avión despegó, y nunca llegó. No hubo sobrevivientes. Facundo recibió la noticia solo, en un aeropuerto lleno de gente que seguía con su vida. Personas que se quejaban por retrasos, que miraban relojes, que pensaban en reuniones o vacaciones. Él estaba allí, rodeado de movimiento, mientras su mundo se detenía por completo. Años después, cuando hablaba de ese instante, evitaba las grandes frases. No hablaba de castigos ni de destino. Repetía una pregunta simple, casi infantil, que lo acompañó durante décadas. ¿Por qué yo no estaba en ese avión? Desde ese momento, su vida entró en una etapa de la que él mismo hablaría con mucha cautela. No porque no quisiera contarla, sino porque, según explicaba, era difícil ponerle palabras a algo que todavía no entendía del todo. Durante un tiempo, se alejó de los escenarios. Redujo sus apariciones públicas. Personas cercanas notarían cambios evidentes: pérdida de peso, cansancio, silencios prolongados. Él mismo reconocería más tarde que atravesó un periodo profundamente complejo. Es importante detenerse aquí. Muchas narraciones afirman que lo perdió todo o que quedó destruido para siempre, pero esa no es la forma más honesta de contarlo. Lo que sí está documentado es que Facundo describió esa etapa como la más dura de su vida adulta, un tiempo en el que tuvo que reaprender cosas básicas, desde concentrarse hasta volver a encontrar un motivo para levantarse cada mañana. En entrevistas posteriores, mencionó problemas de salud, cambios físicos, episodios de confusión. Los médicos no siempre encontraban explicaciones claras, y él tampoco buscaba darlas. Simplemente aceptaba que su cuerpo y su mente estaban reaccionando a una pérdida que no sabía cómo procesar. Durante un periodo, utilizó una silla de ruedas, no porque sus piernas no funcionaran, sino porque, según explicaría después, no sentía urgencia por moverse. No había un lugar al que quisiera llegar. Este detalle suele ser malinterpretado. No se trata de afirmar una incapacidad permanente ni una condición médica específica. Se trata de una vivencia personal que él mismo relató como parte de un proceso emocional profundo. En más de una ocasión confesó que pensó en abandonar todo. No hablaba de ello con dramatismo, sino como alguien que reconoce haber estado al límite. Esa honestidad fue, paradójicamente, lo que hizo que muchas personas se sintieran identificadas con él. En ese contexto, buscó respuestas, no en un solo lugar, en muchos. Conversó con filósofos, con pensadores, con personas que no tenían respuestas rápidas, pero sí preguntas incómodas. Uno de esos encuentros fue con Jiddu Krishnamurti, no como discípulo, sino como alguien que necesitaba escuchar otra forma de entender el dolor. Según contó Facundo, aquella conversación no lo salvó, pero le ofreció una idea que lo acompañaría durante mucho tiempo: que la pérdida no siempre es solo pérdida, que a veces también es liberación. No en el sentido optimista, sino en el más crudo. Pero la verdadera ruptura no llegó con un libro ni con una charla filosófica. Llegó con una llamada telefónica. Facundo estaba en un programa de televisión en México, en vivo. El teléfono sonó en el estudio. Era una figura conocida en todo el mundo, la Madre Teresa de Calcuta. Ese primer contacto fue breve, respetuoso, pero no fue el más importante. El momento decisivo llegó después, en privado, cuando Facundo atravesaba uno de sus puntos más bajos. Según contaría él mismo años más tarde, ella le dijo algo que nunca olvidó. No fue una frase espiritual elaborada, fue una pregunta directa. ¿Dónde vas a poner todo ese amor que te sobra? Esa pregunta lo descolocó, porque nunca había pensado el dolor de esa manera.
Siempre había visto la pérdida como vacío, no como exceso. La propuesta fue concreta: ir a la India, alejarse de los escenarios, dejar de ser Facundo Cabral, el artista, convertirse en alguien anónimo, en un par de manos más. No fue una decisión impulsiva, tampoco inmediata, pero finalmente aceptó. En Calcuta, la realidad no tenía metáforas. La pobreza era directa, cruda, visible. Allí trabajó con las misioneras de la caridad, ayudando en tareas que no tenían nada de simbólicas. Limpiar, cargar, alimentar, acompañar. Una de esas tareas era rescatar bebés abandonados. No como imagen poética, sino como hecho literal. Recién nacidos dejados entre residuos. Facundo hablaba de esa experiencia sin buscar impacto. Decía que cada niño era una vida que todavía no había sido vencida. También trabajó con personas enfermas de lepra, personas que llevaban años sin ser tocadas por otros. Él mismo contaría que ese contacto físico, ese gesto simple, lo ayudaba a poner su propio dolor en perspectiva. No a eliminarlo, a ubicarlo. Ese periodo marcó una transformación silenciosa. No regresó de la India proclamando respuestas. Regresó distinto, más contenido, más consciente de sus límites. Volvió a la música, pero de otra forma. Sus conciertos dejaron de ser solo recitales. Se convirtieron en espacios de reflexión. Hablaba tanto como cantaba. Compartía pensamientos, dudas, aprendizajes. Nunca se presentó como ejemplo, siempre como testigo. Sin embargo, todavía había algo pendiente, algo que había evitado durante toda su vida. Un encuentro que sabía inevitable. Su padre. Durante décadas, su madre le había repetido una idea: que algún día se encontrarían, y que cuando eso ocurriera, no lo juzgara con ligereza. Facundo no lo entendía. No estaba seguro de querer entenderlo. Ese encuentro ocurrió muchos años después, en un pasillo de teatro, tras un concierto. No hubo reproches públicos. No hubo escenas grandilocuentes, solo dos hombres frente a frente, cargando historias muy distintas sobre el mismo pasado. Lo que hizo Facundo en ese momento sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Pero eso merece ser contado con calma, porque ese gesto cerró un círculo que había comenzado antes de su nacimiento. Antes de llegar a esa escena, dime algo: ¿crees que el perdón es una decisión racional? ¿O algo que solo ocurre cuando el dolor ya no puede sostenerse? Déjalo en los comentarios. Leo todo. Si esta historia te está manteniendo atento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este tipo de relatos no se cuentan en un minuto. Necesitan tiempo, y tu apoyo hace que valga la pena. Porque en la parte 3, vamos a llegar a uno de los momentos más inesperados de su vida: el reencuentro con el hombre que lo había abandonado. La decisión que tomó en segundos. ¿Y por qué? Según él mismo dijo, ese día se liberó de algo que había cargado durante más de 40 años. Y créeme, lo que ocurrió después cambiará por completo la forma en que entiende su historia. El encuentro ocurrió cuando menos lo esperaba. No fue en una casa familiar, no fue en un hospital, no fue en un momento preparado, fue en un pasillo. Facundo acababa de terminar un concierto en Buenos Aires. El público ya se había ido. Los técnicos desmontaban el escenario. El ruido empezaba a desaparecer. Y entonces lo vio. Un hombre mayor, bien vestido, de pie, esperando. No hablaba, no se movía, solo miraba. Facundo lo reconoció de inmediato. No porque lo hubiera visto muchas veces, sino porque llevaba décadas viéndolo en una fotografía. Era su padre, el hombre que se había ido un día antes de que él naciera. El hombre que dejó a una mujer embarazada con 7 hijos. El hombre cuya ausencia había marcado toda su infancia. Durante más de 40 años, Facundo había imaginado ese momento. Había ensayado respuestas, reclamos, silencios, incluso indiferencia. Pero cuando el momento llegó, nada de eso ocurrió. Según contaría después, se quedó paralizado. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Todo lo que había acumulado durante décadas apareció de golpe. La rabia, las preguntas, las imágenes de su madre cruzando el sur del país con niños hambrientos, los hermanos que no sobrevivieron. El padre no habló, no pidió perdón,
No explicó nada, solo estaba allí, y ese detalle lo cambió todo. Porque Facundo entendió algo que nunca había considerado. Que ese hombre también había vivido una vida entera después de irse. Una vida que él no conocía. Una historia que nunca había escuchado. En ese pasillo, Facundo recordó las palabras de su madre. Palabras que había guardado durante años sin comprenderlas del todo. Que no juzgara con ligereza. Que recordara que, a pesar de todo, gracias a ese hombre él existía. Lo que hizo entonces sorprendió incluso a quienes estaban cerca. No gritó. No reclamó. No exigió explicaciones. Se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo largo. No fue un abrazo emotivo para el público. Fue un gesto simple. Después de ese día, mantuvieron contacto. No se convirtieron en una familia tradicional. No intentaron recuperar el tiempo perdido. Pero hablaron. Se conocieron. Construyeron una relación tardía, frágil, pero real. Facundo diría más tarde que ese momento lo liberó. No porque borrara el pasado, sino porque dejó de cargarlo solo. Ese encuentro cerró una herida que llevaba abierta desde antes de nacer. Y con ese cierre, algo más se acomodó en su interior. A partir de entonces, su forma de hablar en los escenarios cambió. Sus conciertos ya no eran solo presentaciones musicales. Se convirtieron en espacios de conversación, de preguntas incómodas, de silencios compartidos. Hablaba del perdón, pero no como una obligación moral, sino como una decisión práctica. Decía que el rencor no castiga al otro, castiga a quien lo carga, y que perdonar no significa justificar, significa soltar. Ese mensaje conectó con miles de personas, personas que no habían vivido tragedias públicas, pero que cargaban historias privadas igual de pesadas. Padres ausentes, abandonos, pérdidas, culpa. Facundo no se presentaba como ejemplo. Siempre insistía en que él también seguía aprendiendo. Que no tenía respuestas finales. Que solo compartía lo que había descubierto caminando. Con el regreso de la democracia en Argentina, volvió con más frecuencia a su país. Ya no era un artista censurado. Era un símbolo de resistencia. Un sobreviviente del exilio. Un hombre que había seguido hablando de paz cuando hacerlo no era conveniente. Llenó teatros, estadios, plazas. Personas de distintas generaciones cantaban sus canciones. No por nostalgia, sino porque seguían diciendo algo vigente. En ese periodo su vida parecía haber encontrado cierta estabilidad. No una tranquilidad absoluta, pero sí un equilibrio. Viajaba, cantaba, escribía, publicaba libros, compartía reflexiones. Fue entonces cuando recibió uno de los reconocimientos más inesperados de su vida. Fue nombrado Mensajero Mundial de la Paz. Un título simbólico, sí, pero profundamente coherente con el camino que había recorrido. Años después, su nombre fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. La noticia circuló rápidamente. Medios, entrevistas, opiniones. Facundo reaccionó como siempre. Con distancia, decía que los premios no cambiaban lo esencial, que lo importante era seguir siendo útil. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando. Y su cuerpo empezaba a pasarle factura. Problemas de salud, diagnósticos complejos, tratamientos. Él hablaba de ello con naturalidad, sin ocultarlo, sin dramatizarlo. En privado sabía que no le quedaba tanto tiempo como antes. Y tomó una decisión. Quería despedirse. Organizó una gira por Centroamérica. No como celebración, como cierre. Quería ver a personas con las que había compartido momentos importantes. Quería cantar una vez más. Agradecer. En sus últimos conciertos, sus palabras adquirieron otro peso. No porque supiera exactamente qué iba a pasar, sino porque hablaba desde un lugar distinto. Un lugar de aceptación. Decía que había vivido lo suficiente, que había amado, que había perdido, que había aprendido. El público lo sentía. Había silencios distintos, aplausos largos, lágrimas contenidas. Su último concierto fue en Guatemala. El teatro estaba lleno. Cantó, habló, agradeció. Dijo frases que, escuchadas hoy, parecen anticipar algo, pero en ese momento sonaron como una despedida serena. 2 días después, ocurrió lo impensado. Facundo se dirigía al aeropuerto. No iba solo.
Viajaba en el auto de un empresario que había organizado la gira. La mañana era tranquila. La ciudad despertaba. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que dos vehículos se acercaron. Los disparos fueron rápidos. No hubo tiempo de reaccionar. El ataque fue directo. Brutal. Facundo murió en el acto. La noticia recorrió el mundo. Conmoción. Incredulidad. Rabia. Con el tiempo, la investigación reveló un dato devastador. Facundo no era el objetivo. Las balas no eran para él. El ataque estaba dirigido al conductor. Un ajuste de cuentas del narcotráfico. El hombre que había predicado la paz durante décadas murió en una violencia que no le pertenecía. Las condenas llegaron años después. Los responsables fueron identificados. Hubo sentencias. Pero nada de eso devolvió lo perdido. La paradoja era imposible de ignorar. El hombre que había sobrevivido a tantas muertes murió por una que no buscaba. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Sus palabras siguieron circulando. Sus canciones siguieron sonando. Sus libros siguieron encontrando lectores. Personas que nunca lo vieron en vivo sentían que les hablaba directamente. Porque eso es lo que hacen algunas voces. No desaparecen, se adelantan. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que una vida se define por cómo empieza, por lo que pierde, o por lo que decide hacer con todo eso? Déjalo en los comentarios. Y si este relato te está atrapando, dale like al video y suscríbete al canal. Historias como esta necesitan tiempo y espacio para ser contadas completas. En la parte 4, vamos a detenernos en algo que casi nunca se analiza con profundidad. ¿Qué quedó después de su muerte? ¿Por qué tantas personas dicen que Facundo Cabral les cambió la vida sin haberlo conocido? ¿Y cuál es el mensaje que sigue incomodando incluso hoy? Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más poderosa. La noticia de su muerte no cerró una historia, la abrió. Porque, paradójicamente, fue después de su asesinato cuando muchas personas comenzaron a escuchar a Facundo Cabral por primera vez. Durante días, semanas, meses, sus frases circularon por todas partes. Radios, programas de televisión, perfiles en redes sociales, citas compartidas sin contexto, canciones reproducidas millones de veces, fragmentos de conciertos antiguos que parecían hablarle a un mundo distinto, pero inquietantemente actual. Para algunos, Cabral era un cantautor, para otros, un filósofo popular, para muchos, alguien difícil de clasificar. Y esa dificultad no era casual. Quienes revisaron su obra después de su muerte, se encontraron con algo incómodo. Cabral no encajaba del todo en ningún molde. No predicaba una ideología concreta. No se alineaba de forma rígida con partidos ni doctrinas. Hablaba de paz, sí, pero no como consigna. Hablaba de perdón, pero no como mandato. Hablaba de libertad, pero sin venderla como receta. Ese matiz explica por qué su mensaje sigue generando reacciones encontradas. Hay personas que dicen que sus palabras les ayudaron a atravesar momentos difíciles. Duelo, depresión, conflictos familiares, crisis personales. No porque ofreciera soluciones, sino porque planteaba preguntas que nadie se animaba a formular en voz alta. Otros, en cambio, lo consideran incómodo, incluso peligroso, porque cuestionaba ideas profundamente arraigadas. El valor del éxito, la obsesión por acumular, la necesidad de tener siempre razón, la idea de que el sufrimiento debe convertirse en identidad. Después de su muerte, comenzaron a aparecer testimonios de personas que nunca lo conocieron personalmente, pero que afirmaban haber tomado decisiones importantes después de escuchar una de sus charlas o canciones. Cambios de trabajo, reconciliaciones familiares, procesos de perdón. Es importante detenerse aquí. No para idealizar, sino para entender el alcance real de una voz pública. Nadie puede verificar cómo influyó en cada vida, pero el volumen de testimonios, recogidos en distintos países y épocas, muestra que su mensaje no fue marginal. Sus conciertos, vistos hoy, sorprenden por otra razón. No seguían el ritmo habitual del espectáculo. Había silencios largos, pausas incómodas, momentos en los que dejaba la guitarra y hablaba durante varios minutos seguidos. En una era de consumo rápido, Cabral hacía exactamente lo contrario. Pedía tiempo, atención, escucha.
Ese estilo, que a algunos les resultaba lento, es precisamente lo que hoy muchos extrañan. Porque no estaba diseñado para el impacto inmediato, sino para la reflexión posterior. Con el paso de los años, sus libros siguieron reeditándose. Frases suyas aparecieron en contextos muy distintos, algunas sacadas de contexto, otras reinterpretadas. Eso generó debates. ¿Hasta qué punto se estaba respetando el sentido original de sus palabras? Quienes lo conocieron de cerca explicaban que Cabral era consciente de esa posibilidad, que sabía que una frase, una vez dicha, deja de pertenecer a quien la pronuncia, y que aceptaba ese riesgo. Uno de los aspectos menos comentados de su legado es su relación con la contradicción. No intentaba mostrarse coherente todo el tiempo. Admitía dudas, cambios de opinión, inseguridades. Eso lo alejaba del rol de maestro y lo acercaba al de testigo, alguien que habla desde la experiencia, no desde la autoridad. Con el tiempo, su figura empezó a ser estudiada desde otras disciplinas: psicología, sociología, estudios culturales. No como caso clínico ni como modelo, sino como fenómeno. ¿Por qué una persona con una historia tan fragmentada logró conectar con públicos tan distintos? Una posible respuesta está en cómo hablaba del dolor. No lo negaba, no lo glorificaba, lo colocaba en su lugar, como parte inevitable de la experiencia humana, pero no como destino final. En entrevistas antiguas repetía una idea que hoy se cita con frecuencia: que uno no es lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa. Esa frase, tan simple, es también profundamente exigente, porque quita excusas, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Tras su muerte, instituciones culturales organizaron homenajes, conciertos tributo, lecturas públicas, exposiciones. En muchos de ellos se repitió una escena llamativa: personas de edades muy distintas compartiendo el mismo espacio, jóvenes que lo descubrían por primera vez, adultos que habían crecido con su música. Ese cruce generacional no es común, y suele indicar que una obra toca algo más profundo que una moda. Aún así, no todo fue consenso. Algunos críticos cuestionaron la idealización posterior. Señalaron contradicciones, decisiones discutibles, momentos oscuros de su vida, y esa crítica es válida, porque entender a Facundo Cabral no implica convertirlo en un símbolo perfecto. Implica aceptar su complejidad. Su historia incluye errores, huidas, ambigüedades, como la de cualquier ser humano. Tal vez por eso sigue resultando relevante. Porque no prometía salvación, prometía honestidad. Hoy, más de una década después, sus palabras siguen apareciendo en contextos inesperados. Terapias, aulas, conversaciones privadas, no siempre con su nombre, a veces sin referencia, pero presentes. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué hace que ciertas voces sigan resonando cuando otras se apagan rápidamente? No es la fama, no es el talento técnico, no es la perfección. Es quizás la capacidad de decir algo verdadero sin imponerlo. Antes de seguir, quiero saber algo. ¿Crees que el legado de una persona se mide por lo que logra en vida o por lo que provoca después de irse? Déjalo en los comentarios. Leerlos ayuda a entender por qué estas historias siguen importando. Si este contenido te está resultando valioso, dale like al video y suscríbete al canal. Este tipo de relatos largos solo funcionan cuando hay personas dispuestas a escucharlos completos. Porque en la parte 5, vamos a entrar en un terreno todavía más delicado. Las frases de Facundo Cabral que más se malinterpretan. ¿Por qué algunas de ellas generan rechazo? ¿Y cómo entenderlas sin convertirlas en consignas vacías? Ahí es donde muchos se equivocan. Y donde esta historia se vuelve todavía más incómoda y necesaria. Si hay algo que se multiplicó después de su muerte, no fueron solo sus canciones, fueron sus frases, breves, contundentes, compartidas miles de veces sin contexto. Y ahí comenzó otro problema. Porque una frase fuera de contexto puede sonar como una verdad absoluta. Y Facundo Cabral nunca habló en absolutos. Muchas de las críticas hacia su figura no apuntan a su música, sino a esas frases sueltas que circulan como consignas. La pobreza no está en el bolsillo, está en la cabeza. No estás deprimido, estás distraído. Si estás sufriendo, es porque no has entendido. Leídas así,
Parecen juicios severos, incluso crueles, pero quienes lo escucharon en vivo, quienes revisan sus charlas completas, saben que esas frases nunca fueron sentencias. Eran provocaciones. Puertas de entrada a una reflexión más larga. Cabral no hablaba para consolar. Hablaba para incomodar. Y eso explica por qué genera rechazo. Porque incomodar implica quitar el lugar cómodo de la víctima eterna. Implica asumir una cuota de responsabilidad, no sobre lo que ocurre, sino sobre cómo se responde a ello. Tomemos una de sus frases más cuestionadas. No estás deprimido, estás distraído. Dicha así, suena como una negación del sufrimiento real. Y muchos la interpretaron así. Pero en sus propias charlas, Cabral aclaraba que no hablaba de diagnósticos clínicos, no hablaba de enfermedades. Hablaba de estados existenciales, de momentos en los que la mente se queda atrapada en una sola historia y deja de ver todo lo demás. No negaba el dolor, lo contextualizaba. Ese matiz se pierde cuando la frase se convierte en imagen viral. Y ahí es donde surge el conflicto. Porque el mensaje deja de invitar a pensar y empieza a imponer una idea. Otro ejemplo frecuente es su crítica a la acumulación. Cabral decía que no tenía sentido poseer cosas que no podía llevarse al final. Algunos lo interpretaron como una condena a quien busca estabilidad material. Pero él mismo aclaraba que no se trataba de vivir en la carencia, sino de no confundir valor con posesión. No decía no tengas, decía no te confundas. Esa diferencia es sutil y fundamental. Cabral hablaba desde su experiencia personal, desde una vida marcada por la pérdida temprana, desde alguien que había tenido poco y, más tarde, había tenido mucho. Su rechazo a la acumulación no era ideológico, era práctico. Decía que había probado ambos extremos y que ninguno garantizaba sentido. Otra frase polémica es su insistencia en el perdón. Para muchas personas, hablar de perdón en contextos de abuso, violencia o abandono resulta inaceptable. Y es comprensible, pero Cabral nunca habló del perdón como obligación moral. Hablaba del perdón como decisión individual, como una forma de dejar de cargar con algo que seguía dañando. En su propia historia, el perdón no borró el daño, no reescribió el pasado, simplemente cerró una herida que seguía abierta. Ese matiz también suele perderse. Con el tiempo, algunos comenzaron a etiquetarlo como positivista extremo, una simplificación injusta, porque Cabral no negaba el dolor ni vendía optimismo. De hecho, hablaba con crudeza de la muerte, la pérdida y el absurdo. Lo que rechazaba era quedarse ahí. Su mensaje no era todo estará bien. Era, ¿qué vas a hacer ahora? Esa pregunta incomoda, porque no siempre hay una respuesta clara, y porque obliga a salir del relato cómodo de la injusticia absoluta. Después de su muerte, psicólogos y comunicadores comenzaron a analizar el impacto de sus frases en personas vulnerables. Surgieron debates legítimos. ¿Hasta qué punto estas palabras ayudan? ¿En qué contextos pueden hacer daño? Es una discusión necesaria. Y Facundo, probablemente, la habría celebrado. Porque nunca pretendió ser una voz incuestionable. De hecho, en varias entrevistas advertía sobre el peligro de repetir frases sin entenderlas. Decía que las palabras tienen poder, pero también responsabilidad. Que no todo lo que sirve para uno sirve para todos. Ese punto rara vez se cita. Hoy, muchas de sus frases circulan acompañadas de imágenes motivacionales. Y ahí ocurre otra distorsión. Cabral no hablaba desde la autoayuda tradicional. No ofrecía pasos ni métodos. No prometía resultados. Hablaba desde la duda, desde la experiencia, desde el error. Cuando se lo convierte en gurú, se lo traiciona. Y eso explica por qué su figura genera reacciones tan opuestas. Hay quienes lo veneran sin cuestionar, y hay quienes lo rechazan sin escucharlo completo. Ambos extremos pierden algo importante. Entender a Facundo Cabral requiere tiempo. Requiere escuchar más de una frase. Requiere aceptar contradicciones. Requiere reconocer que no todo lo que dijo es aplicable a todos los contextos. Ese esfuerzo no es popular, pero es honesto. Quizás por eso, a pesar de la viralización, su mensaje más profundo no es el más compartido. No es una frase corta, es una idea larga, repetida de distintas formas a lo largo de su vida.
que nadie puede elegir lo que le pasa, pero sí puede elegir qué hace con eso, no como consigna, como desafío. Antes de continuar, quiero saber algo. ¿Alguna vez una frase que parecía dura te ayudó más que un mensaje de consuelo? Déjalo en los comentarios. Esa conversación es parte de este canal. Si este contenido te está resultando útil, dale like al video y suscríbete. Este tipo de análisis no busca agradar a todos. Busca ser honesto. Y eso solo funciona con una comunidad dispuesta a escuchar. Porque en la parte 6 vamos a ir todavía más profundo. Vamos a hablar del Facundo Cabral menos citado. El que dudaba, el que se contradecía, el que no siempre estaba seguro de lo que decía. Y ahí es donde su historia se vuelve, paradójicamente, más humana y más relevante que nunca. Si hay una imagen que rara vez se muestra de Facundo Cabral es esta, la del hombre que dudaba, porque con el tiempo su figura fue transformándose en algo rígido, un referente, un símbolo, alguien al que se le atribuían respuestas claras. Y eso es exactamente lo que él nunca afirmó tener. En grabaciones menos difundidas, lejos de los grandes escenarios, Cabral hablaba de sus propias contradicciones. Decía que muchas veces no sabía si lo que estaba diciendo era correcto, que hablaba desde lo que había entendido hasta ese momento, no desde una verdad definitiva. Eso incomodaba a quienes buscaban certezas. En una época donde se valora la seguridad absoluta, Facundo hacía lo contrario. Exponía sus dudas en público, admitía cambios de opinión, reconocía que había ideas que antes defendía y luego había abandonado. No lo decía con orgullo, lo decía con honestidad. En una entrevista, explicó que desconfiaba profundamente de las personas que nunca dudaban, porque, según él, la duda era señal de conciencia, de estar vivo, de seguir aprendiendo. Ese Facundo no suele aparecer en las citas virales. Tampoco aparece el hombre cansado, el que se preguntaba si tenía sentido seguir viajando, el que confesaba que a veces repetía historias porque aún no las había terminado de entender. En más de una ocasión, habló del agotamiento de ser escuchado como maestro. Decía que la gente se acercaba esperando soluciones, cuando él solo tenía preguntas, y que eso lo ponía en una posición incómoda. No quería ser seguido, quería ser escuchado. Ese matiz es clave. Cabral insistía en que no había que creerle, que había que escucharlo, discutirlo, incluso rechazarlo si era necesario. Porque la verdadera traición, decía, no era contradecirlo, era repetirlo sin pensar. Ese enfoque explica por qué nunca formó un movimiento, ni una escuela, ni un grupo de seguidores organizados. Rechazaba cualquier intento de institucionalizar su pensamiento. Decía que cuando una idea se vuelve doctrina, deja de estar viva. Incluso su relación con la espiritualidad estaba llena de matices. Citaba a Jesús, a Buda, a pensadores orientales, pero aclaraba que no pertenecía a ninguna religión, no porque las rechazara, sino porque no quería delegar su conciencia. Hablaba de Dios, pero evitaba definirlo. Decía que cualquier definición era, en el fondo, una reducción, y que prefería la experiencia a la explicación. Eso lo alejaba tanto de los dogmas religiosos como del ateísmo militante. Y, una vez más, lo dejaba en un lugar incómodo. Difícil de clasificar. Difícil de usar como bandera. Ese Facundo, lleno de matices, también hablaba de sus errores. Admitía haber lastimado personas, haber tomado malas decisiones, haber huido cuando debía quedarse, haber quedado cuando debía irse. Nunca se presentó como alguien que superó todo. Decía que algunas heridas no se cierran, se aprenden a llevar. Ese mensaje es menos espectacular que la idea de la sanación total, pero es más realista. En sus últimos años, esa honestidad se volvió más evidente. Hablaba del miedo, no a la muerte, sino al sufrimiento innecesario, al dolor que no enseña nada, a la repetición. Reconocía que, a pesar de todo lo aprendido, seguía teniendo días difíciles. Días en los que la claridad desaparecía. Días en los que no sabía qué decir. Y aún así, seguía subiendo al escenario. No para enseñar, para compartir. Ese gesto tan simple explica por qué muchas personas confiaban en él. No porque fuera fuerte todo el tiempo, sino porque no fingía serlo.
Hoy, cuando se revisa su obra completa, esa fragilidad aparece como uno de sus mayores valores, porque rompe con la narrativa del héroe que lo supera todo, y muestra algo más cercano, más humano. Facundo Cabral no ofrecía una historia de éxito, ofrecía una historia de búsqueda. Y la búsqueda, por definición, no es ordenada ni clara. Tiene retrocesos, tiene contradicciones, tiene momentos de confusión, y eso conecta con más personas de las que parece. Quizás por eso, cuando alguien se acerca a sus palabras esperando consuelo inmediato, se decepciona. Pero cuando alguien se acerca buscando compañía en la duda, encuentra algo distinto. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Confías más en alguien que siempre parece seguro o en alguien que se permite dudar? Déjalo en los comentarios. Esa respuesta dice mucho más de nosotros que de él. Si este contenido te está aportando una mirada distinta, dale like y suscríbete al canal. Aquí no buscamos mitos perfectos. Buscamos historias reales, con todas sus grietas, porque en la parte 7 vamos a hablar de algo todavía más incómodo. El precio personal que pagó por vivir como pensaba, las soledades que eligió y las que no pudo evitar. Y ahí es donde la figura pública empieza a desarmarse por completo. Vivir como pensaba tuvo un precio, y Facundo Cabral nunca lo ocultó. Durante años habló de libertad, pero también reconocía algo que pocas personas admiten en voz alta. La libertad profunda suele ir acompañada de soledad, no siempre de la soledad dramática, sino de una distancia inevitable, una distancia con quienes esperan certezas, pertenencia, promesas claras. Facundo no ofrecía nada de eso, no tenía casa fija, no construyó una familia tradicional, no acumuló bienes, viajaba constantemente, dormía en hoteles, vivía con poco. Esa elección, que muchos admiran desde fuera, también tenía consecuencias. Él mismo lo decía. Vivir sin ataduras te da espacio, pero también te quita refugios. No hay rutinas estables. No hay lugares a los que volver. Hay caminos, y el camino, por definición, no se queda quieto. A lo largo de los años, personas cercanas contaron que Facundo era profundamente sociable en público, pero muy reservado en privado. No porque se sintiera superior, sino porque cuidaba su energía. Decía que no todo debía compartirse, que había silencios necesarios para no perderse. Ese rasgo se intensificó con el tiempo. A medida que su figura crecía, también crecía la proyección ajena sobre él. Personas que lo veían como guía, como referente moral, como alguien que ya había llegado. Y eso lo incomodaba, porque él no sentía haber llegado a ningún lado. En entrevistas tardías, admitía que muchas veces se sentía cansado, no del público, del rol, del personaje que otros construían a partir de fragmentos de su discurso. Decía que había una expectativa constante de coherencia absoluta, y que eso no era humano. Aún así, seguía viajando, seguía subiendo al escenario, no por obligación, sino porque entendía su trabajo como un intercambio. Él ofrecía palabras, el público ofrecía escucha. Ese intercambio se volvió más intenso en sus últimos años. Su salud empezó a deteriorarse. Diagnósticos difíciles, tratamientos, visitas médicas. Él hablaba de ello sin ocultarlo, pero sin convertirlo en centro. No hacía de la enfermedad un relato. Simplemente la integraba como parte de su realidad. En privado, sabía que el tiempo se acortaba. Y tomó una decisión consciente. No retirarse en silencio. Despedirse. La gira por Centroamérica no fue improvisada. Fue un acto deliberado. Quería ver personas. Cantar una vez más. Agradecer. No como gesto solemne, sino como cierre honesto. En esos conciertos finales, algo era distinto. No por las canciones, sino por el tono. Había menos urgencia, más pausas, más silencios, frases que parecían simples, pero que hoy resuenan de otra manera. No hablaba de muerte como tragedia. Hablaba de finitud como parte del viaje. Decía que todo termina, que lo importante no es evitarlo, sino haber estado presente mientras tanto. Su último concierto en Guatemala fue así. Lleno, emotivo, sin dramatismos excesivos. Cantó, agradeció, se despidió sin anunciarlo como tal.
como quien confía en que el mensaje ya fue dicho. 2 días después ocurrió el ataque. Lo que siguió fue confusión, dolor, titulares. Con el tiempo, la investigación dejó claro algo difícil de aceptar. Facundo no era el objetivo. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una vez más, ese dato generó una reacción particular en quienes conocían su historia. Porque parecía una ironía imposible de ignorar. Un hombre que había hablado durante décadas de paz, muerto por una violencia que no le pertenecía. Pero reducir su vida a esa paradoja sería injusto, porque su historia no se define por cómo murió, sino por cómo vivió después de cada pérdida. Tras su muerte, algo curioso ocurrió. Muchas personas que nunca habían escuchado su música comenzaron a buscarla. No por nostalgia, por necesidad. En un mundo acelerado, fragmentado, sus palabras ofrecían algo distinto. No respuestas rápidas, presencia. Con el tiempo, su figura se asentó en un lugar particular. No como ícono intocable, tampoco como personaje del pasado, sino como una voz que sigue interpelando. No a todos. Y eso está bien. Facundo Cabral nunca quiso gustar a todos. Quiso ser fiel a su experiencia. Y esa fidelidad tiene un costo. Rechazo, incomodidad, malentendidos, pero también genera algo más duradero. Confianza. Hoy, quienes vuelven a escucharlo completo, sin frases recortadas, sin consignas, descubren algo distinto. No un gurú, no un santo. Un ser humano que eligió no mentirse, que eligió hacerse cargo de su historia sin romantizarla, que eligió perdonar sin borrar el daño, que eligió hablar aun cuando no tenía certezas. Ese es, quizás, su legado más profundo. No la frase viral, no la canción famosa, sino la invitación incómoda a mirar la propia vida sin excusas. Antes de terminar, quiero preguntarte algo. Después de escuchar esta historia completa, ¿qué es lo que más te quedó resonando? ¿La infancia? ¿La pérdida? ¿El perdón? ¿La duda? ¿La forma de vivir? Déjalo en los comentarios. Leer esas respuestas es parte esencial de este canal. Si llegaste hasta aquí, dale like al video y suscríbete. No por algoritmo, por compromiso con historias que necesitan tiempo para ser contadas de verdad. Porque la próxima historia va a incomodar tanto como esta. Personas admiradas, vidas que desde fuera parecían completas, y grietas que casi nadie quiso mirar. Nos vemos ahí. Facundo Cabral no dejó una vida perfecta ni un mensaje cómodo. Dejó preguntas. Preguntas que siguen incomodando porque obligan a mirar hacia adentro. Su historia no trata de tragedias acumuladas ni de finales injustos. Trata de elecciones. De qué hacer con lo que nos pasa cuando nadie nos da respuestas claras. Tal vez por eso sus palabras siguen vivas, no porque prometan salvar a nadie, sino porque acompañan. Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal. A veces, escuchar hasta el final también es una forma de empezar de nuevo.